se esté viendo en la pantalla una diapositiva que dice diseño básico, disertación sobre el punto. Sí, profe, ya se ve. Listo, muy bien. Entonces, bueno, casi siempre en todos los cursos de dibujo, de diseño básico, cuando uno comienza, lo primero que va a hacer es resolver el espacio a través del punto, ¿cierto? Es el mínimo elemento de la forma para poder resolver una composición visual. Bueno, con un punto, ¿qué se puede lograr? Miren el ejemplo. ¿Me confirman si están viendo el cuadro del puntillismo en sus pantallas? Sí, Listo. A ver, el puntillismo como tal, ¿cierto? Como tal, el puntillismo es una técnica que crearon los pintores europeos en el siglo XIX. Ahí ven el ejemplo más representativo de ese movimiento llamado así, el puntillismo. Si ustedes observan la pintura, ¿cierto? Esta pintura es de Georges Seurat, en francés no sé cómo se pronuncia, pero pues, a ver, esa pintura únicamente está hecha con puntos, ¿sí? Ahora, cuando uno se acerca, si uno hace un acercamiento al cuadro, ve cuadritos de puntos dispersos, o sea, cuando uno se acerca al cuadro en el museo, no ve lo que es. Para ver estos cuadros que son hechos en técnica de puntillismo, hay que hacerse por lo menos a 4 o 5 metros de distancia. Ahora son cuadros grandes, ¿vale? Esto es para que se den cuenta con un punto que se puede llegar a hacer. Ahora, por supuesto, nuestro primer trabajo no va a ser en color, no va a ser al óleo, no va a ser un cuadro de 3 metros por 5 metros, no, va a ser en la libreta de dibujo, muy sencillo. Pero hay que comprender qué es el punto. Ahora, estos pintores, aquí tienen otro ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, estos son de Paul Sinac, ¿sí? También a finales del siglo XIX que comienzan a experimentar con el punto. En estos ustedes ven de manera más clara qué se puede hacer con un punto. Fíjense, la representación del paisaje arquitectónico, entendiendo que son pintores, ¿sí? O sea, son personajes que se dedicaron a la pintura, no a la arquitectura. Pero si se dan cuenta, en la parte de expresión visual, estos paisajes arquitectónicos están interpretados con puntos. Si miran de cerca, o sea, si buscan por internet este tipo de pinturas, se van a dar cuenta que no hay líneas, estrictamente hay puntos, que sí, se notan líneas desde lejos, cuando uno se aleja del cuadro ve líneas, pero si se acerca comienza a notar una sucesión de puntos, ¿vale? ¿Quién fue el que primero en que planteó esto del punto? El primero que dijo una línea es una sucesión de puntos. Y el punto es la expresión mínima e indivisible. Lo dijo este señor, ¿sí? Un ruso llamado Vasily Kandinsky. Kandinsky es el apellido de este artista. Ahora, ¿por qué es tan importante Vasily Kandinsky? O sea, ¿por qué lo van a escuchar a lo largo de su carrera o incluso en sus clases de historia del arte? Lo van a escuchar una y otra vez. La razón, ¿sí? La razón, las bases de lo que hoy por hoy hacemos en diseño básico y en dibujo básico, las puso Kandinsky, las puso él. Ahora, detrás de la fotografía de Kandinsky, ahí él tenía 60 años ahí, cuando le tomaron esa foto. Detrás de la fotografía de Kandinsky ven una de las obras en las cuales él interpreta el punto, según escribe él mismo, a manera de una poesía visual. ¿Ya? Ahora, lógico, atrás no hay puntos, atrás hay formas geométricas y hay otras cosas pertenecientes a su pintura, pero él trabaja, miren, él inicialmente trabajaba, por supuesto, en Rusia, ¿sí? Y en Rusia no era cualquiera, fíjense, eh, era miembro de la sección artística del Comisariado del Pueblo para la Educación Popular y profesor en la Academia de Arte, o sea, en Moscú, en esos tiempos, es decir, antes de los años 20, siglo XX, no era cualquier cargo, el señor era un erudito, ¿sí? Era un artista muy reconocido en Rusia, pero
ustedes recordarán, en 1918 en Rusia se dio la revolución bolchevique y muchos artistas salieron, migraron de Rusia, ¿listo? No se pudieron acomodar a las ideas de los rusos, entonces migraron. Él migra a Alemania, ¿sí? Él, a ver, en 1920 alcanzó a ser profesor de la Universidad de Moscú enseñando pintura. En 1921 funda la Academia de Ciencias Artísticas, pero le toca irse de Rusia. La razón para esa época, lógicamente en Rusia, pues triunfa o sea, a pleno el Partido Comunista y pintores como este señor no se sintieron a gusto con esas ideas, pero en las artes. Entonces él se va de Rusia y migra para Alemania. En Alemania, según él cuenta, pues puede desarrollarse como artista de una manera más libre. Tanto así que en 1922, Walter Gropius, ya les digo quién es Walter Gropius, es el que fundó la Bauhaus, lo llamó para que fuera profesor en la famosa escuela de la Bauhaus. Ya les contaré qué es esa escuela, por qué será tan famosa. Siempre que hablen de arquitectura y diseño, las bases las puso la Bauhaus, por supuesto, las bases pedagógicas. Ahora, la Bauhaus se abrió en una ciudad estatal llamada Weimar. Se las leo en castellano porque en alemán para mí sería impronunciable. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que lo hizo tan especial a este artista ruso? Enseñar en la Bauhaus. Y en la Bauhaus, ¿sí? Fíjense que en 1925 él publica esta obra, que es la que todos tenemos que estudiarnos cuando estudiamos diseño o arquitectura. Esta obra se llama El punto y la línea. Así, El punto y la línea, por Kandinsky. Ahora, el libro lo publica la escuela en 1925, ¿cierto? Ya en esa época, él acababa de cumplir 60 años, el señor de la foto, y a los 60 años publicó su obra magna, que es El punto y la línea sobre el plano. ¿De acuerdo? Bueno, en alemán no sé cómo se pronuncia, ahí lo tienen, para que tengan evidencia cuando revisen la grabación. Recuerden, Wallis y Kandinsky publica en 1925 Punto y línea sobre el plano en la escuela alemana de la Bauhaus. Ahora, ¿por qué es tan importante este texto? Porque es la guía básica para el dibujo básico de la arquitectura, del diseño gráfico, del diseño de modas, del diseño industrial y además es la teoría, él es el primero que escribe teoría sobre el punto y la línea. La que yo les cuento hoy es sobre el punto. Ahora, en 1933, los nazis cerraron la Bauhaus. Recuerden que los nazis perseguían a los comunistas y perseguían a los judíos y resulta que los fundadores de la Bauhaus eran judíos alemanes. Entonces los nazis obviamente cierran la escuela pasa a ser escuela privada y después pues a Kandinsky le toca irse para París, se va para Francia y bueno, y allá no logra obras de tanta trascendencia como esta que logró en Alemania, que se llama El punto y la línea. Ahora, en resumen, de esa obra, ¿qué es lo que tenemos que conocer nosotros? Mire, Kandinsky nos dice, todos los elementos básicos de la composición visual están aislados, la imaginación del artista, del arquitecto, del diseñador, pero van a tener una forma real en dependencia de la superficie que los rodee, sobre todo cuando esa superficie es material. Hoy por hoy nosotros estamos en una superficie virtual. Esa superficie material, que hoy por hoy es virtual, es la que además le va a proporcionar un efecto o propiedades básicas que entendemos nosotros en nuestra mente. A eso Kandinsky le llamó el punto geométrico que es indivisible. Y Kandinsky escribió, listo, un punto que es un ente abstracto. ¿Sí? Si pensamos en él materialmente, el punto podría ser como un cero, o el punto podría ser una forma infinita, pero siempre será geométrico e indivisible.
Fue el primero en escribirlo, y el punto es esto. Ahora, el punto, ¿cierto? El punto, digamos, en gramática, para que no nos vayamos a confundir, en gramática el punto tiene otra significación. Ejemplos. Hoy voy al cine. Punto. Hoy juega Colombia. Punto. ¿Ya? O sea, se utiliza para cerrar una frase literaria, para que no nos confundamos con lo que postuló Kandinsky. Otra forma de usar el punto, partir una frase en dos. Hoy voy al cine. ¿Ya? Hoy voy al cine. Eso también es válido, para escribir también es válido. No es muy común, pero ahí fíjense ustedes el punto cómo interviene en el lenguaje literario. Y Kandinsky se pone a estudiar, bueno, y eso en el lenguaje visual, ¿cómo funciona? Él va a aportar estas dos palabras para estudiar el punto. Fíjense, estos conceptos, práctico y funcional. ¿Qué quiere decir práctico? Pues es decir, que cualquiera lo puede entender, eso es lo que quiere decir. Funcional, ¿qué quiere decir? Es la base del diseño y por ende del dibujo arquitectónico. Es decir, siempre el diseño debe ser práctico y debe ser funcional, debe entenderlo cualquiera y debe siempre tener una función. ¿Ok? O sea, es decir, el punto va a tener una función, o sea, la composición visual siempre se va a hacer para algo que entienda todo el mundo. A eso le llamamos práctico funcional. Ejemplo de ese punto rojo que ven ahí. ¿Sí? Fíjense al separarlo de la frase hoy voy al cine. ¿Ven el punto rojo donde está, cierto? Ese punto rojo ya ahí deja de ser parte de una composición literaria y empieza a ser parte de una composición visual. Eso tan simple para Kandinsky es un problema de índole científico, así lo escribe, o sea, o como artista, por supuesto, pero para él es un problema de índole científico. Y él postula una serie de enunciados sobre el punto. Por ejemplo, la autosuficiencia. ¿Sí? Dice, el punto es autosuficiente. Fíjense, el punto puede incluso adquirir impulso y le puede permitir saltar de un mundo a otro, visualmente, por supuesto. Ahora, cuando se libera de lo práctico funcional, existe como ser independiente. Eso es lo que dice Kandinsky, no tengo la culpa si suena enredado. ¿Ok? Pero a ver, ¿qué es lo que va a definir esa independencia del punto? Lo que lo rodea. ¿Ok? Y lo que lo rodea va a estar al servicio de la interioridad de ese punto. Por eso es autosuficiente. Otra característica que dice Kandinsky va a tener el punto, se llama el choque. ¿Ya? El punto procede del choque entre un instrumento de dibujo y una superficie material o virtual en nuestro caso. Entonces, la libreta choca con el lápiz y eso produce un punto. ¿Ya? Esa es otra característica del punto. Ahora, ¿por qué el punto es geométrico e indivisible? Fíjense aquí los dos ejemplos. En la forma del cuadrado que está al lado izquierdo, ven un punto amarillo pequeñito. ¿Sí? Ahora, ahí hay un concepto, además del contraste visual que hay, ahí notamos que el punto geométrico es la mínima forma que es indivisible. En el ejemplo del lado derecho, la forma grande, es decir, el formato que rodea el punto es un círculo y el punto es un cuadrado pequeñito. Por ende, pues Kandinsky básicamente lo que dice es, mire, el punto puede tener la forma geométrica que usted quiera, pero será un punto en dependencia de la superficie que lo rodea. Eso se llama concepto. Kandinsky dice sobre el punto también, mire, el punto depende del tamaño, depende de lo que uno vaya a ver con la agrupación de los puntos, eso va a dar tamaño, ¿sí? Esta fotografía que ven al lado derecho es la fotografía del cúmulo de estrellas de la constelación de Orión, que está en el cinturón de Orión. Es la fotografía que se tomó, que esta la tomó el Hubble
pero curiosamente en 1925 la fotografía que tomaron es muy parecida, solo que la diferencia es que fue en blanco y negro. Es un cúmulo de estrellas que está ahí en el cielo y se puede fotografiar con un buen telescopio. Ahora, Kandinsky se pone a mirar este cúmulo de estrellas y dice, mire, ¿sí ve? Aquí, en relación al tamaño de los puntos y el plano, que es todo el cielo, pues estos puntos van a tener un sentido respecto al tamaño. El punto, por ende, va a ser abstracto, va a tener un valor y fíjense lo que escribe Kandinsky, el punto va a tener sonido. Sonidos, sí. El punto tiene sonido, además de un lugar en el espacio, siempre en relación al tamaño del punto en el plano. Entonces Kandinsky dice, mire, que póngase a mirar el cielo nocturno y va a encontrar que los puntos, es decir, las estrellas, van a ser puntos en relación al tamaño del cielo, aun cuando cada estrella sea un sol gigantesco en su tamaño real. Pero la forma que le está dando el formato del cielo es la que le va a dar un valor o sonido relativo de punto abstracto. A ver, esto lo dibujó el mismo Kandinsky. Kandinsky dice, el punto, sea cual sea su forma, va a tener un borde exterior, tiene un aspecto externo, o sea, siempre nosotros tendemos a pensar que el punto es redondo, pero según Kandinsky, miren lo que puede ser un punto, para que lo tengan en cuenta en su composición visual. Ahora, ¿qué es lo que lo hace punto? El tamaño y el formato que lo rodea. El punto también que tiene, según el mismo estudio de Kandinsky, fíjense acá, el punto tiene algo llamado tensión. Y la tensión para Kandinsky siempre va a ser concéntrica. Él siempre va a estar pintando círculos y dice, mire, en todo el centro del círculo hay unas líneas diagonales que van a tener una tendencia que él denomina concéntrica. Y cuando esa tendencia va hacia afuera del círculo, obviamente hablando del punto, le va a llamar tendencia excéntrica. Ahí lo vemos en el ejemplo, ¿listo? En el punto grande, el círculo amarillo grande, la tensión es concéntrica. Como lo ven, las flechas están señalando hacia el centro de ese punto. Pero si yo dibujo dos puntos alejados de ese círculo grande, como ven en el ejemplo, esos dos puntos van a generar una tensión excéntrica, es decir, hacia afuera, ¿vale? Fíjense simplemente con dos puntos lo que logra Kandinsky. Y eso es lo que él escribe en la teoría del punto. ¿Okay? Creo que alguien tiene un micrófono abierto o va a preguntar algo. Bueno, ahora, Kandinsky dice, bueno, mire, el punto es un complejo de tamaño y forma y es una unidad claramente determinada. Fíjense el triángulo que he puesto allí de ejemplo arriba, pequeñito. Ese triángulo amarillo, por supuesto, es un punto, aun cuando le he puesto una línea roja que lo delimita. ¿Ok? Es un complejo de tamaño y forma y una unidad claramente determinada. Ahora, el punto, según Kandinsky, es la forma más escueta. ¿Sí? Apunten esa palabra en su vocabulario. La forma más escueta es un punto. Ejemplo, allí ese punto amarillo es un hexágono, ¿cierto? Es un hexágono, cualquiera lo puede ver, pero si lo vemos desde lejos, es una forma escueta, está replegado sobre sí mismo. Y esa propiedad nunca la pierde el punto, ¿sí? Ni siquiera cuando tenga la forma hexagonal o dentada, como es en este caso. Vale. Ahora, Kandinsky también dice, cuando reflexiona sobre el punto, dice, el punto además tiene tiempo. El punto es una mínima forma temporal. Lógicamente, insisto, hablando de la composición visual para arquitectura, arte y diseño. Si ven ese punto rojo de ahí, claro, pues es la mínima forma temporal, es decir, tiene tiempo, tiene sonido, tiene posición, tiene tensión, tiene funcionalidad. Ahora, en escultura y arquitectura, fíjense lo que escribió Kandinsky en 1920. Dice, el punto va a estar presente en la arquitectura. Fíjense, en los planos vamos a tener que dibujar puntos.
Y él pone como ejemplo los edificios góticos. Dice, oiga, mire, los edificios góticos, ¿cierto? Vamos a tener unos puntos, ya les muestro el ejemplo. Aquí está. Sí, perdón. Aquí está. ¿Sí? Oh, un momento, en el de los edificios góticos no lo he puesto. Bueno, he puesto dos dibujos de Kandinsky que ponen sobre las puertas chinas. Esto es dibujado por Kandinsky de construcciones chinas. Y él dice, mire, fíjese, aquí por ejemplo hay una cantidad de puntos que definen los remates arquitectónicos. Aquí hay unas puntas que definen los remates eh, compositivos de esta torre arquitectónica. Y en la catedral gótica, por ejemplo, Kandinsky dice en las agujas, ¿sí?, de las catedrales góticas también van a rematar en puntas agudas. Ahora, Kandinsky cuando se pasa de la arquitectura, obviamente él no era arquitecto, pues él no pone más ejemplos de arquitectura, pero él dice, bueno, otro ejemplo del uso de los puntos para representar los saltos, los movimientos humanos, el paso del tiempo, las tensiones, los sonidos. Él pone como ejemplo, vamos a simbolizar con puntos la traza de un bailarín paluca. ¿Sí? Una bailarina paluca es una bailarina rusa que está ejecutando un baile típico ruso, y Kandinsky dice, bueno, con puntos vamos a dibujar ese baile. Obviamente aquí él usa líneas también, pero básicamente está señalizando es los puntos que deja la bailarina. ¿Dónde van a estar esos puntos? Fíjense, abstrae las extremidades de las manos, la cabeza la convierte en un punto, los pies los convierte en dos puntos. Y la vestimenta, el tórax de la bailarina, la asemeja con un punto grande. ¿Sí? Aquí él comienza a expresar todo lo que empieza a escribir del punto, lo lleva a la pintura. Ahora, Kandinsky dice, mire, el punto definitivamente tiene sonidos. ¿Y cuál es la reflexión que él hace? Se pone a mirar las partituras de los compositores alemanes de su época, ¿sí?, y de épocas anteriores. El Strauss es uno de los que él comienza a mirar, por supuesto, y aquí el ejemplo que el mismo Kandinsky dibuja es cómo Beethoven dibujó la escritura en partitura de la Quinta Sinfonía. Y Kandinsky comienza a hacer una abstracción de los puntos. Fíjense, allá arriba, por ejemplo, allá arriba hay unas fusas, son semifusas, no, son fusas. Hay una negra y tresillos de fusas, hay una blanca, y Kandinsky lo que hace es abstraer esos dibujos de la partitura, es decir, ese está en clave de sol, esa es la mano derecha del piano. Y esos dibujos de la partitura, Kandinsky los abstrae a puntos. Es decir, los puntos para él tiene sonido, y toda su pintura, ahora sí para que vayan entendiendo el cuadro que está detrás de Kandinsky, toda su pintura tiene sonidos, posiciones, bailes, etcétera, etcétera, porque todo para él está calculado desde el punto. Entonces, sus composiciones nunca van a ser al azar. Como en estos ejemplos, él dice, bueno, yo lo que he hecho es mirar las partituras de las obras maestras de la música y abstraer los puntos tal como lo dibujaron los compositores en sus partituras. Lo traduzco el sonido a puntos. Y la pintura para Kandinsky va a estar expresada en puntos que dan sonidos. Ahora, cuando le pone color, bueno, vaya. Bueno, y por último, pues en los conceptos del punto está el punto que genera la perspectiva, listo, que esa no la vamos a hacer por ahora, pero sí es bueno que sepan esto. ¿Quién fue el primer arquitecto que dijo, oiga, la perspectiva se dibuja es mirando un punto de fuga? Ahí lo tienen, Brunelleschi, ¿ok? En el Renacimiento. Renacimiento es siglo XVI, 1500 y tanto. Entonces, Brunelleschi lo que diseña es un método para dibujar con la perspectiva, y él descubre ese punto de fuga para dibujar. Ahora, el método es muy sencillo, es usar dos espejos. Si ven en la ilustración, los dos espejos tienen un orificio que uno tiene que empalmar,
y alinear con los dos espejos. Uno se sostiene con la mano derecha y otro con la mano izquierda. Entonces, una vez está empalmado ese punto, a ver si se puede activar el puntero láser. Una vez, según Brunelleschi, uno puede empalmar estos dos orificios de los dos espejos, o sea, el observador está atrás, el pintor, el arquitecto. Entonces, el reflejo de este espejo le permite rebotar la imagen que a su vez este espejo le está dando del edificio que quiere dibujar en perspectiva usando un punto de fuga. Bueno, aquí arriba tal vez está más claro en este dibujante del Renacimiento, bueno, cómo está. A ver, Brunelleschi lo que plantea básicamente es que toda el dibujo arquitectónico se tiene que expresar como si estuviera dibujando una obra de teatro, o sea, como si estuviera una caja, la famosa caja de la perspectiva. ¿Para qué? Para que el observador vea de una manera realista las representaciones gráficas de la arquitectura. Recuerden, eso lo planteó Brunelleschi.